tal, amigos, amigas? Qué placer saludarles. Bienvenidos a Adolfo Ríos por dos. Aquí estamos otra vez. Nuevamente aquí platicando. Un gusto volver a estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarlos. Como pueden ver, ya decidimos hacer un cambio en el set. Díganos qué les parece, cuál les gusta más. Andamos experimentando, ¿no? Estamos más cómodos, así como que más sueltitos, un poquito más desparramaditos. Más porque pues, por lo general cuando grabamos es en las tardes, noches. Entonces pues ya después de un día ajetreado y todo, andar así cada vez más cómodos. Sí, ya nada más falta la tele ahí, pero ya al rato. Qué bueno. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Oigan, pues agradecerle a toda la gente que nos está mandando sus mensajes. Vamos a empezar precisamente hoy con algunos de esos mensajes que nos han hecho llegar. Tú tienes ahí Aquí está el primero. Sí, como les prometimos el episodio pasado, ya los estamos leyendo. Ya les vamos a dar respuesta poco a poco a todos, porque gracias a su apoyo y gracias a acompañarnos, son muchos los comentarios y los mensajes que mandan, pero vamos a irlos respondiendo uno por uno. El primero es de Mario Ortega. Un saludo, Mario. Gracias por estar comentando y siguiéndonos durante este camino. Y su duda es que si podemos hablar de qué guantes usabas en cada etapa, porque usaste diferentes marcas. ¿Quieres saber si fueron patrocinios o tu elección? Y él manejó algunas marcas también. Sí. En el mensaje, entonces... Sí, dijo varias. Y a toda la gente que nos manda sus saludos, que nos manda felicitaciones por el programa, por todo lo que lo disfrutamos también otros mucho más. Muchas gracias por los mensajes, pero las sugerencias que nos han hecho las vamos a ir tomando en cuenta y esa es una de ellas. Sí. Está muy interesante. Sí, gracias Mario nuevamente por tu pregunta. Y sí, ¿cómo ves aquí la duda? Empecemos así, vámonos por orden. Tú empezaste a jugar fútbol en Uruapan. Así es. ¿A qué edad o cuándo tuviste tus primeros guantes? ¿Y cuáles fueron? Fíjate que está bien interesante porque yo cuando empecé a jugar en la portería, pues yo empecé como a los 7 años a jugar, pero nunca usé guantes. Sí. Literalmente en casa no había... Mi papá ni siquiera sabía que yo jugaba en la portería. Ni cuando estaba en Uruapan en tercera división profesional... Sabían que estaba en Europa hasta que me registraron. Sí, hasta que le hablaron de que, oye, necesitamos tu permiso para registrar aquí. Pero nunca usé guantes. Entonces, cuando estaba en la liga municipal, en los equipos en los que jugué ahí en mi pueblo, unos equipos principales que era la colonia donde vivíamos, es la colonia Los Ángeles. Y yo ya jugaba en infantiles con ese equipo. Entonces... fue donde más estuve. Después me invitaron a jugar al Independiente. Tuve también un paso por ahí muy fugaz con el secundaria. Hasta que llegaste a los aguacateros. Luego en Unimich, que ya era también ya en categorías más altas, pero también en Tata Lázaro, que era la Sociedad Cooperativa Tata Lázaro. ¿Tata Lázaro? Que era de los camiones urbanos. Okay. Por eso no me cobraban cuando yo me subía, cuando estaba yo. ¿Tenías tu foto ahí en lateral en los camiones? ¿O qué? Pero jugaba sin guantes. Ok. Entonces jugaba sin guantes. Prácticamente cuando empiezo a usar guantes es cuando Armando Dueñas, que le mando un abrazo fuertísimo, me invitó a probarme al Uruapan. Entonces él me dijo un día, yo te voy a llevar a probarte con el Uruapan en tercera división. Y entonces me dijo, ya tengo la fecha para que tú llegues. Y fue cuando me llegó con unos guantes. ¿Te acuerdas cuáles eran? No. O sea, que eran... En ese entonces había ahí en Uruapan una tienda de deportes que era de las más famosas, que era Deportes Gallardo. Okay. Y ellos ahí tenían sus guantes. De su marca. Ellos le ponían su marca. Entonces eran Deportes Gallardo. Pero esos guantes que tenían las tiritas así de plástico, negras, con bolitas negras, con puntitos, pero sin una situación de que dijeras, esos van a agarrar bien. Cuando me lo regala, me dice, es para que vayas al primer entrenamiento. Yo le dije, Armando, yo no uso guantes, un salivazo para que agarrara mejor el balón y listo. Me estorban. Y me regaló un calcetose. Me dice, yo sé lo que te digo, aquí están los guantes. ¿Y el calcetose porque te vio muy flaquito? Estaba yo muy ñengo, como dicen en Uruapan. Entonces... Pero estabas... O sea, en ese momento, para tu edad, ¿qué consideras que tenías? ¿Una altura promedio, una altura alta, una altura baja? No, era bajo, todavía no crecía. ¿El calcetose te sirvió? Pues no sé si me ha ayudado o no. Pero qué rico. Yo creo que el trabajo estaba buenísimo de chocolate, espectacular. Pero yo tenía 13 años, entonces tampoco había
desarrollado lo que en ese momento se... Sí, pero ya ves que luego ahorita hay niños de 3 años que parecen de 20. Eso sí. Y luego hay niños de 20 que parecen de... Sí. Y ya rasurados. O sea, tú no eras de esos, tú sí parecías de 8. No, yo sí parecía. Entonces, me puse los guantes por compromiso. Pero cuando llego ya a probarme con el Uruapan, lógicamente, al estar pateando, literalmente me di cuenta que sí necesitaba los guantes. Sí, ya con las manos rojas. Mejor sí, profe. Sí, claro, no, y sí me los puse y todo. Me sentía raro al principio, me sentía extraño. Pero fue pasando el tiempo y cuando estuve en Uruapan, por ejemplo, no había guantes en sí profesionales. Abrieron una tienda deportiva cuando el Tapatío empezó a jugar en Uruapan como local. Y entonces ahí te vendían ya guantes de marca. Okay. No nos alcanzaba para ese tipo de guantes. Pero ¿y qué marcas eran? Pues había, por ejemplo... ¿Las de siempre o si eran diferentes? No, ya había antes? marcas buenas. Ya había, por ejemplo, había una marca... Eran marcas europeas. Había Erima, Uhlsport. Entonces ya había marcas, ya había Adidas, ya había otras marcas de guantes que tú decías, oye, ya son buenas y no eran baratas. Sí, claro. Pero vendían las puras plantillas de la palma. Órale. Entonces lo que hacía era comprar la palma, entonces a mi guante anterior que se desgastaba la palma, le quitaba toda la palma gastada, le ponía la otra y entonces era estarlo cosiendo. ¿Y tú lo cosías? Sí, claro. Órale, esa no me la sabía, esos talentos ocultos. Pues mira, como quedaba es otra cosa, pero por lo menos aguantaba. Sí. Pero ya de ahí empecé a usar un poquito guantes ya, un poco ya más profesionales, por decir de alguna manera. Ok. Ya cuando llegué a Primera División, ya empecé a usar, por ejemplo, guantes ya más definidos con una marca. Me empezaban a ofrecer, de hecho, guantes. En aquel entonces ya Rinat, por ejemplo, ya tenía guantes y ya me mandaba guantes para entrenar y todo esto. Okay. Y después, ya cuando empezamos a conocer ya otros tipos de personalidades, ya nos mandaban guantes, no como patrocinios. Nada más ya se lo regalaban. Nos lo regalaban. Incluso cuando íbamos a jugar a México, literalmente, nos íbamos a la Fayuca, nos íbamos a Tepito. Porque en Tepito encontraba los guantes de Fayuca, literalmente a un precio. Así es, que le decíamos a la Fayuca. Y los encontrábamos mucho más baratos. Entonces ya encontrábamos Uhlsport, ya encontrábamos los mismos que te estoy comentando de Erima, Reusch. Entonces ya decía Reusch, hijo, unos Umbro guantes. también tenía guantes, no. No ahí tanto. Todavía no. A nivel internacional yo los veía en televisión porque es una marca... me parece que de Inglaterra. Como italiana o Inglaterra. O algo sí, así, ¿no? entonces por eso veía el tema. Pero empecé a usar ya guantes diferentes. ¿Con cuáles guantes me sentía yo más cómodo? Lógicamente con los europeos. O sea, sí se notaba la diferencia. Los Reusch, por ejemplo, me llegaron a regalar. ¿Son franceses o qué suenan? Me parece que son alemanes. ¿Alemanes? Ajá. Entonces empezaban a llegar ya ese tipo de guantes y no era... Desde que metías tú la mano, o sea, sentías adentro como si el mismo guante te abrazara la mano. Entonces eran espectaculares. Oye, yo tengo una duda, porque no sé, y me imagino que mucha gente tampoco sabe. ¿Los guantes, cada partido son nuevos? O sea, ¿te acabas unos guantes en un partido de exigencia o los reusas o cuánto te duran? Sí te duran. Antes no duraban tanto porque las porterías eran de tierra. Entonces el hecho de caer, exactamente, lo primero que se iba desgastando eran las puntas y la parte de aquí. Ya quedaban como calcetín con los dedos de fuera. Sí, exactamente. Y después el problema es que con lo que tenías que agarrar el balón ya estaba gastado. Entonces sí te resbalaba el balón. Entonces sí duraban, yo creo que unos 2 meses. Sí, bastante. Nada más que también tenías que saber cómo lavarlos. La palma era muy delicada. Entonces tenías que lavarlos sí con agua y jabón, pero después de que ya los metías al jabón, después meterlos en una cubeta con agua para que se le quitara todo el jabón. Y después tenderlos en la sombra. Okay. No tenías que, si te equivocabas, los ponías en el sol hacía que se quemara la palma. Y amarillos se ponían y todo, amarillos, ¿no? y se quemaba la palma. Entonces era como una esponjita y se quemaba. Entonces ya no servían después los guantes. Okay. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, los primeros guantes que me regalaron Uhlsport, que eran unos guantes padrísimos.
Me lo regalaron, no me fue muy bien desafortunadamente porque fue en la final que perdí con Pumas. Ajá. Y después de ese partido prácticamente Sí, no volviste a usar. Sí. Pero eran, y no tenía nada que ver la marca, ¿eh? ¿Quién Porque sabe? eran guantes ¿Quién sabe? Entonces, ya después empecé a usar guante ya cuando venían patrocinios. Yo seguía comprando mis guantes cuando estaba en Veracruz, por ejemplo. Pero ya ahí ya era partido de selección nacional. Sí. Y al ser parte de selección nacional, había representantes de marcas que no te patrocinaban, no te pagaban, pero mandaban guantes. Sí, o sea, te daban el producto y ya. No, y era espectacular. No, pues para ti si los comprabas. Guantes, sí, claro. Y era ayuda. Ya no pagar los guantes era buenísimo. Y entonces usé Reusch, incluso en selección nacional, llegué a usar también Reusch. Después viene ya con el tema de estando yo en Necaxa, la marca que en ese entonces nos vestía era Umbro. Ok. Y Umbro me mandaba a mí, por ejemplo, playeras de equipos que ellos patrocinaban en Inglaterra. Umbro, sí estaba o en padre otras partes. Entonces yo las usaba para jugar. Porque con Necaxa yo le mandaba a poner, oye, ponle el escudo de Necaxa, ponle el logotipo de los patrocinios que tenemos. Y yo usaba playeras de otros equipos, de jugadores. Que es lo padre del portero, ¿no? Es lo que padre. Pues, te puedes poner cualquiera que sea diferente a la de tu equipo. Y en ese equipo con Necaxa ya empecé a usar Umbro. Y usando Umbro, sí, una sorpresa campeón, aquí. Con estos guantes, que es con los que salgo campeón con Necaxa. A verlos. Entonces, pero incluso mete están la bonitos, mano. O sea, están mete la bonitos. mano A ver. y vas a ver, de verdad, o sea, sí hay una comodidad. Y te estoy hablando de que estos guantes me los mandaron a mí en el 97. Órale, y están enteros. Están buenísimos. Y ya hasta me sentí... ¿Portero? Bueno. No los quiero probar. Pero estos guantes fueron los del primer campeonato en primera división. Ok. Entonces ya, después cuando llego yo a Veracruz, estuve usando. Miren nomás para que lo vean. Para que lo vean de cerca. Para que lo vean de cerca. Y cuando llego yo bonitos. a Veracruz, entonces ya me ofrecen Concord, que era el que me patrocinaba los zapatos de fútbol, me ofreció un contrato y de hecho los primeros guantes que saco con Concord, él no sé cómo le hizo para conseguir este tipo de material, pero eran así, nada más que aparecía Concord y aquí el logo. Su logotipo. O sea, eran iguales. Y aquí también Concord. O sea, los hizo iguales. Ok. Y entonces, o sea, se los fusiló. Sí, pero pues no creo que los de Umbro se hayan enterado mucho, ¿no? De qué estaba pasando en México respecto a guantes. Y de ahí empecé a usar mucho tiempo, lo que me duró prácticamente el contrato que yo tenía con Concord, todo ese tiempo. Pero tengo que decirlo porque es así. Quien hacía los guantes era Héctor Castro de Rinat. Entonces, lógicamente, quien le pagaba por maquilarlos era Concord. Entonces, por eso yo usaba Concord, pero eran guantes hechos por Rinat. Sí, ok. Sí, y Rinat son los que hoy en día que sigues utilizando. Los utilicé prácticamente el final de mi carrera, por ejemplo, con América. Sí, tuve contrato con Concord, pero quien los hacía era o sea, y Concord sí ya te pagaba. Concord me pagaba por los años. O sea, se podría decir que fue como tu primer patrocinio que tuviste. Por decir de alguna manera, sí. Okay. Y eran buenos guantes porque de las primeras ocasiones, desde que yo llegué a Pumas, yo conocí a Héctor Castro. Y en ese entonces hicimos incluso algunas, él sacó unas publicaciones, como si yo fuera patrocinador de esos guantes. Sí, como embajador ahí. Como embajador porque no había contratos en ese entonces. Sí, ok. Entonces prácticamente yo los usé para hacer algunas que incluso por ahí debo tener, después las voy a buscar, les prometo que ¿unas fotos, se las voy a enseñar algunas fotos, que fueron las primeras fotos que él hizo con su marca de guantes. Ok. Y era yo el que estaba... modelando esos guantecitos. Después no los usamos, pero ese sí, y de ahí vino todo este tema. Y después estuve usando yo guantes después de que, ya cuando me retiré, por ejemplo, no he dejado de usar los Rinat. Sí. Y porque Héctor me sigue mandando los guantes. También su hermano Carlos también me los sigue mandando. Saludos, Héctor y Carlos. Le mando un abrazo fuerte y me lo sigue mandando. De hecho, el último partido que jugué, que fue en Cancún, estos fueron los guantes que usé.
Entonces... Sí se nota mucho la diferencia de los años, ¿no? O sea, porque este ya viene mucho más, o sea, está más estilizado, más estilizado. Está como que más plano. Sí, de acuerdo. O sea, más plano en que así. Sí. O sea, sí ya se ve que aquí está para la mano y toda la cosa. Y la verdad es que también es muy cómodo. Sí. O sea, es incluso muy complicado meter la mano. Sí, porque está más apretado. Para que no se te mueva el Miren, guante. aquí están. Entonces, aquí está yo tendría que ayudarte a poner el guante, porque si tú lo intentas te va a costar más trabajo meter la mano. Entonces, para que pueda entrar... Sí está bien apretado. Sí se puede, pero sí aprieta. Pero eso ya están amoldados. No, y esto me imagino hasta ayuda a la muñeca y toda la cosa, ¿no? Que esté más apretado. Exactamente. Entonces, pero sí se siente... O sea, sí sientes la mano... Y diferente, ¿no? O sea, hasta cerrarla está duro. Sí, claro. Hubo otros que sacaron, los primeros que lo sacaron es la gente de URSS, porque de repente empezó a sacar guantes con varillas. Y después también Rinat me llegó a mandar guantes con varillas. O sea, una varilla flexible, pero dura. Eso te decía que era para protección, que si un balón te pegaba, aquí no te fracturaras los dedos. Se ve que tengo los dedos, que no me gustaron esos guantes, porque siempre me fracturaron los dedos con balonazos de repente o patadas, pero nunca los usé porque no los sentía cómodos. También tiesos, ¿no? O sea, para cerrar la mano y así. Era una posición incómoda. No podías tú tener, por ejemplo, las formas que tienes tú atajando, las formas es cuando usas tú tu mano para sacar un balón y metes la palma completamente, entonces es porque es un balón muy fuerte y tienes que rebotarlo hacia el frente o hacia un lado. Pero cuando hay balones en los que tienes que desviar con los puros dedos, sí dejas que tus dedos se abran un poquito para después hacer esto y poder sacarlo. Y hay otros que apenas alcanzas. Y cuando los alcanzas apenas, prácticamente con la yema de los dedos, es con lo que tienes que hacer el esfuerzo para con las puras yemas sacar el balón. Entonces, por eso es tan importante que tengas sensibilidad. Sí, que te deje mover la mano y el dedo y todo. Todos los dedos. Y estos, por ejemplo, son los que usé en Cancún el mes pasado. No, de hecho, fue este mes. Fue en enero que andabas por allá. Exactamente, que yo andaba por allá y que también anuncié que ya no iba a jugar más partidos. Sí, ya anunciaste tu segundo retiro. Está bien, ¿y ganaron en tu despedida? Sí, ganamos. Ah, bueno. Ganamos 3-2, nos fuimos victoriosos. Sí, está bien. Y la verdad es que los guantes, no quiero decir con esto porque cualquiera diría, entonces ya colgaste tus guantes. Pues no, porque las clínicas de porteros que damos, sigo usando guantes. Y Rinat me sigue mandando guantes. Sí, que pues qué buena onda que siguen mandándotelos, ¿no? Y qué bueno que también ahí sigues tú dándole su uso. Están bonitos, la verdad. No, y ya después... Si siguen comentando, ahí ya decidiremos a quién mandarle unos. ¿Cómo van en su reto de ejercicio, por cierto? Manden, avisen cómo van. A ver si han cambiado. A ver si es cierto, ahorita que fue enero y todo, espero haya habido mínimo 1 o 2 motivados que se hayan dicho. Y mándenos sus fotos también, el antes y el después. Clasificación a sus fotos, por favor. Aparte, no es una carrera de velocidad, o sea, es de resistencia, pero hay que ir poco a poco en ese tema. Sí. Entonces, por eso no es tan fácil, pero sí hay que seguirlo haciendo. Y perfecto, pues se nos acabó el tiempo. ¿Cómo vuela el tiempo? Vuela el tiempo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí. Gracias por esta clase de guantes. Hasta yo tampoco sabía estas cosas. Mira, todos los días aprende Hay algo nuevo. Hay algo nuevo y muchas gracias porque vamos a tratar de seguir dándole lectura a todos los mensajes que gracias a Dios son muchísimos. Gracias a ustedes son muchísimos. Pero lógicamente en donde veamos que las recomendaciones que ustedes nos dan para poder compartir con ustedes, por supuesto que lo vamos a hacer. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones y nos vemos pronto. Saludos a todos, gracias, nos vemos, hasta la próxima.